Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, que se integren al grupo de Facebook, donde, como hemos dicho en otros momentos, pueden encontrar los materiales que vamos revisando o simplemente escuchar las lecturas y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a comenzar a leer uno de los relatos de esta colección que se llama Suelten a los perros, del autor mexicano Luis Jorge Bone y que edita Era. Hay que decir que estos relatos son relativamente extensos, alrededor de 30 páginas, por lo cual comenzaremos el día de hoy y seguramente nos llevará 2 o 3 videos concluir este cuento. El cuento que vamos a leer es el segundo de esta colección, el segundo de 5 que compone Suelten a los perros y se llama Quimeras por la mañana, de Luis Jorge Bone. 1. Pudo verla, al fin. La verdadera naturaleza de las inconexiones se le presentó de improviso. El hallazgo sobrevino cuando colocó un ojo de pupila verde en un espacio vacío del rompecabezas. No faltaba mucho para terminar. Padre e hija habían cooperado en el ensamblaje, pero él había puesto cuidado en dejarle a la niña las partes más sencillas, las más evidentes, que siempre resultaban ser también las más atractivas. No era lo mismo armar un piso tedioso que una varita mágica, o la repetitiva pared del castillo que los enjollados atuendos de las protagonistas de la caricatura. Armar un rostro sonriente de princesa era sacar a alguien de su escondite, reunir pistas de entre el mar de pedacitos para despejar una incógnita. Formar el cuerno de un unicornio representaba el no va más. El arreglo indicaba que el padre pasara por la niña a la salida de la escuela previa negociación no, negociación los huevos, previo aviso de la madre, seguido del acatamiento incondicional del padre, con la correspondiente sensación de humillación para él y el subsecuente peldaño descendido en el devaluado plano de su dignidad. El escarnio, sin embargo, permanecía fuera de la ecuación, al menos de momento. Iniciaban las vacaciones de fin de año, todas las batallas estaban a punto de cancelarse. La continuidad y los ritmos de las agresiones comunes se suspenderían hasta el año entrante. Empezaba el tiempo de tregua obligatorio, so pena de quedar como un cretino o una arpía, según el caso. Había que enmascararse, disfrutar de las coloridas luces del amor familiar y la fraternidad universal. Venid y adoremos. La conexión máxima, la que entraña a todo y a todos. Una vil mentira, conexión forzada, hipócrita. Otra manera de subrayar el resto de las inconexiones mucho más orgánicas que dictan la forma del mundo. Por el camino que lleva a Belén, villancicos y corazones sensibles para todos. Experimentemos la armonía y la esperanza, aunque sea una puta vez en la vida. Eres un mal padre, Solís, el peor. Mira que ponerte a renegar de las fiestas mientras convives con lo único bueno que tu raspado y triste ser posee. En un día normal, dentro de menos de una hora, su madre vendría por ella. Solís no volvería a ver a su hija hasta el próximo viernes. 5 días huérfano, pensaba, equivocando el término cada vez que sucedía. La inconexión, materializada en el horizonte, se revelaba dolorosa. Él negaba sus sentimientos. Era la única manera de sobrellevarlos. Del viernes por la noche a la tarde del domingo, su mundo cambiaba. Era otro más luminoso. El resto de la semana, Solís, el padre, se hundía en asuntos misceláneos. La casa y sus averías, las filas de clientes, las necesidades mundanas del trabajo,
los pedimentos sin honorarios de los amigos, las recriminaciones maternas que pasan por amor airado. Era hasta llegar el fin de semana que se encontraba con las heridas encallecidas del divorcio. El divorcio, la inconexión, la amputación necesaria. Ahí había perdido el miedo a las conclusiones. A ver, desde la perspectiva de los francotiradores, así fuera el blanco de su mirada, el otrora objeto de su deseo, un deseo ya viejo y pasado, absorbido por los ciclos de la vida. La inconexión superada, acto liberador, pensaba en sí mismo como un asunto en suspensión. Su cuerpo era, imaginaba, un cable eléctrico que, al haber sido pelado por los elementos, al fin podía descansar de las descargas interminables para cuyo transporte fue creado. La inconexión equivalía al reposo físico y espiritual. Ahora vivía para su niña, se concentraba en ella y sus necesidades. Por lo demás, mejor solo que mal y de malas. Su vida sentimental era su hija. No sabía, y tendría tiempo de averiguar, Solís, que la excesiva conexión deriva en su contrario, al tiempo. Este año, la Navidad caía en domingo. El sábado era Nochebuena y Aldea pasaría ese fin con su mamá, que se la llevaría esa tarde de viernes. No festejarían la llegada del Salvador del mundo en Monclova. Viviana, su ex malvada, porque no hay de otras, está en la Biblia, le avisó que ese año la pasarían con la niña en la casa que su nuevo novio tenía, o que la familia de él tenía más bien, vaya uno a saber, en la parte vieja de Arteaga, ese pueblo mínimo pegadito a Saltillo, cuya gracia es que las dos calles centrales se quedaron congeladas en la hora más lenta de una tarde dominical de hace 50 años. La Navidad del año pasado había sido un desastre. Las fiestas se volvieron el campo de cultivo de la separación. Eso significaba que esta sería la primera que el padre pasaría sin su hija. No la vería en ningún momento, a ninguna hora. Se lo había avisado su ex, maldita sea su estampa, por teléfono, hacía unos días. El infierno es la inconexión con los otros, con unos pocos, al menos no con ella. La diferencia entre una desconexión y una inconexión es que en la última el nexo nunca existió. La verdad del mundo es esa, el horror, el horror. Las dendritas nunca se comunicaron. Las neuronas de lo uno y lo otro están separadas desde siempre. Nada genera pensamientos, nada comulga con nada. Las experiencias que crees compartidas son en realidad puentes fantasma por los que caen las solitarias almas humanas. El divorcio es una desconexión. Los días del padre sin ver a la hija son una inconexión, agónica, flotante. Se preguntó si la casa de campo estaría solo al servicio del novio, heredero regiomontano de una dinastía de vidrieros, manipuladores del cristal vía el fuego, o estaría presente la parentela en pleno, la nueva familia política de su ex. Otro horror, otro horror. La duda se fugó de su pensamiento ante el anuncio de Aldea. Había encontrado la ceja oscura que debía coronar el ojo recientemente agregado por su padre. Justo era reconocerlo. Se trataba de una pieza difícil. La curva negra flotaba en un espacio de piel morena. Se trataba de una princesa hechicera. Solís lo notó. Lo que hace pertenecer a una pieza al sistema es el contexto, no los contenidos de ésta. Lo interior es incomunicable a simple vista. Son esas cosas que distraen cuando las miras y les das importancia. Quedarse viendo a la pieza nunca hubiera resuelto nada. Había que fundirla con el paisaje. En ese momento, el padre ignoraba las interrogaciones de rompecabezas. La pieza que él mismo era y que viajaba por su vida en busca de la ubicación que le daría sentido, flotaba sin rumbo. La inconexión es sufrimiento. El Buda no lo dijo así, pero la idea subyace tras cada una de sus palabras.
La pieza contigua contenía el dibujo de unos cabellos enrulados. La niña la agregó también. Se preguntó con cuál debería seguir. Pensó en el cabello oscuro de una adolescente dibujada por computadora. Algo tomó repentina forma en su cabeza. La idea de lo que sigue está contenida en lo ya armado, o la pieza precisa puede ser identificada en su aislamiento. ¿Cómo sabes si estás completo o eres parte de otra cosa? Su hija continúa siendo suya, a pesar de las horas de incomunicación, con todo y ese fin y los demás fines de semana por venir. Al principio, luego de armar las orillas, habían hecho montones con las piezas que compartían color. Mayoría de rojo aquí, mayoría de púrpura acá, destellos de rosa allá, montones más y más grandes. Personajes, dibujos electrónicos, muñecas idealizadas en collage. Solís le había explicado a su hija que debía analizar las posibles relaciones entre las piezas, qué continúa o qué nace en una y cómo se relaciona con las otras. También le hizo notar que las patitas y los huecos con que se enganchaban los fragmentos tenían formas únicas. Los cortes no se hacen con tijeras de forma individual, no son personas las que los ejecutan, le dijo, sino una máquina con cuchillas dispuestas de tal manera que ninguna pieza sea igual a otra, para que de ninguna manera embonen en una sección que no les corresponde. Esto no le constaba, pero le daba igual. Aldea no lo sabía, y su padre parecía que sí, así se establecen, de espaldas a la lógica, ciertas conexiones. Las palabras apacentaban la ansiedad de Solís al saber cerca la hora de separarse. Las piezas más difíciles de acomodar eran las que parecían aisladas. Al coincidir en su línea externa con la de la pieza, aunque rasgos, líneas y colores hicieran la finta de extenderse en otro fragmento, carecían de continuidad. Esas las colocaron al último cuando las opciones eran mínimas, obvias. Aldea señaló con sorpresa y entusiasmo cada vez que una pieza encajaba. Algo, también, como de paso, de rebote, de refilón, se instalaba, encontraba su lugar en el pecho de Solís. 2. Nadie esperaba una helada tan cabrona. Aldea salió de casa de Solís con 4 capas de ropa solo para cubrir el trayecto al auto. El sol llevaba brillando un par de horas, era temprano pero no importaba. El jueves heló y el viernes había conservado una temperatura constante de 0 grados, con la consecuente baja a -4 durante la noche intermedia y la madrugada del sábado. En el noticiero aparecían una y otra vez las tuberías que habían reventado por toda la ciudad. La noticia central en los periódicos era la del indigente que tenía su base de operaciones en la Plaza del Canónigo, muerto de hipotermia. Solís cargaba el escaso equipaje de la niña en el maletero. Creaba para sí mismo la ilusión de que sería un viaje largo. Los preparativos le indicaban que estaría con su hija todavía un rato más y que esa no era la coda que ya derretía sus ilusiones. Aldea subió al asiento delantero sin que tuviera que pedírselo. Anuncio de la desconexión que vendrá, el principio de los males del mundo, la angustia de viajar en el tiempo con el miedo como guía. Dejó vagar la mirada por el aire frío de la mañana y encontró la copa desnuda del nogal. En primavera resultaba tan frondosa y verde que ocultaba por completo el segundo piso de la casa. Ahora las ramas formaban un esqueleto reverberante. El sol empezaba a entibiar la atmósfera. De los delgados palos desnudos se desprendían pequeños tubos de hielo. Incompletos se deshacían del molde. La pedacería de la helada se arrojaba al vacío mientras Solís contemplaba desaparecer los restos de su fin de semana. Caídas libres, rompimientos, destellos de agua y cracks de hielo bajo el cielo límpido. Salió del dolor leve en el que flotaba su ensimismamiento al escuchar el claxon. La puerta del conductor estaba abierta
y Aldea intentaba cerrarla. Medio cuerpo colgaba fuera de la cabina. La niña estiraba un brazo para alcanzar la manija y con el otro se sostenía primero del volante, luego del respaldo del conductor. Solís tuvo una premonición. Viviana, ex maligna, un bote de alquitrán en lugar de alma, cagándolo hasta la saciedad por ser el mismo cabrón descuidado de siempre. Mira cómo quedó mi hija. De inmediato, el sprint. Una corriente eléctrica activó músculos útiles, piernas y brazos, como los de un muñeco de mecanismo loco. Casi un brinco y dos pasitos de ballet cortitos para no estrellarse con la puerta abierta, pero sí alcanzar de lleno a sujetar la chamarra de la niña. Fue suficiente para prevenir ese futuro tan temido. El padre, con el susto en las venas, se metió al auto, arrancó y enfiló rumbo a la carretera 57, repleta a esas horas por el tráfico de los últimos viajantes. Era por la tarde. Apenas habían abierto los caminos. Al pasar Castaños, confirmó lo obvio, la carretera estaba hasta la madre. Imposible manejar a más de 60 kilómetros por hora, parecía parqueadero, o la línea para cruzar la garita de Piedras Negras. Había gente a la que le valía madre su seguridad y los nervios de los demás y avanzaba como si huyeran de un incendio, rebasando sin precaución. En curvas y lomas, vale madre, aceleraban parejo. En cada vehículo, conjeturó Solís, se concentraba un inmenso deseo por llegar a tiempo a reunirse con la familia, los seres queridos. Pensó, trepado en el escalón narcisista e imprudente de creerse único, que solo él salía a última hora porque en realidad no quería llegar. La helada se había convertido en un regalo del cielo. La llamada del viernes a media tarde, ¿de parte de quién? De la ex Bill, víbora y napalm, ex del abismo profundo, contra todo pronóstico, obró el milagro. Te informo, no voy a poder llegar a recoger a la niña. Las carreteras están cerradas. ¿Tú dónde andas? ¿Sigues en Monclova? No. La pregunta que debió seguir no llegó. El padre no se atrevió a tirarla, temeroso de la jugada agresiva que podía convocar con esa carta. ¿Vienes por ella mañana o qué onda? No, mejor callar. Te iba a pedir que me la trajeras tú. ¿Tiene que ser mañana sábado? De preferencia, Solís. Y Solís asintió. La llamada se repitió a las 8 de la noche, cuando Viviana se dio cuenta de que no tendría a la niña para ir a la misa de la familia, que se celebraba el sábado en la mañana, en la Catedral de Saltillo. La ceremonia, aclaró la ex del mal, ex bruja infernal, apóstata de la humanidad, la compartían las familias pudientes de por acá y esperaba llevar a Aldeíta. ¿Seguro que no puedes traerla antes de las 9? Ni cómo llegar, Viviana, si abren los caminos, no va a ser tan temprano. ¿Y si me la entregas bien puntual a las 10 enfrente de la catedral? No, ni cómo, las carreteras y las voluntades seguían cerradas. La desconexión entre Monclova y Saltillo era la misma que afectaba a toda la región centro, incluso, por lo que se veía en los noticieros, a todo el noroeste del país. Así que, pensó Solís, escapar hacia Monterrey o seguirse hacia Matehuala no eran opciones. Barajó la posibilidad de alejarse rumbo a Piedras Negras o Acuña, internarse en el Gabacho y acampar en un hotel de esos muy gringos de San Antonio o Dallas. El poroso tejido social estadounidense les serviría de escondite durante un tiempo. Esas son pendejadas, Solís. Pues qué chingados traes. Mañana, dependiendo de lo que digan en las noticias, se le entregas a su mamá. Duérmete. Tuviste a la niña un día más, otro poco de un día, y eso no lo esperabas. El retraso de la desconexión, la esperanza de que nunca llegue el plazo, de que no tengas que separarte de ella. De por sí, la esperanza ya es desconexión con la realidad, pero la huida es un delito. Aldea dibujaba con el dedo en las ventanas empañadas. Corazones asimétricos, estrellas logradas de un solo trazo, caras de gatos, abejas.
Hija, te quiero. Iba tan concentrada en su arte efímero que no lo escuchó o no quiso contestar. 3. El nombre era lo de menos. No lograba relacionarlo con el tipo que tenía enfrente. La inconexión primaria, la última, la única invencible, la que proviene de la negativa a ejecutar, facilitar o reconocer cualquier conexión. Imposibilidad física y anímica de conectar. Me cagas. No siento celos del lugar que ocupas, Meco. No quiero volver con esa señora, mi ex del Averno, y, sin embargo, me zurra tu presencia, tu existencia en el mundo. La casa estaba enfrente de la plaza principal, contra esquina de la iglesia del pueblo, una capillita sin otro chiste que haber sido construida de bloques vastos, destinados a soportar 6 siglos. La entrada principal de la casa medía 3 metros de alto. En la fachada, los balcones se multiplicaban, cancelados por contraventanas cercados por barrotes de hierro. En medio de la opulenta arquitectura, Viviana, ex del mal, emperatriz del pésimo gusto, esperaba junto a su novio más joven que Solís, que ella, unos años, o en todo caso se veía más conservado, flaco y güerito, aniñado, cabellera al hombro, caireles angélicos y atorrantes, sonrisa permanente, sujetada con clavos a los pocitos de sus mejillas. Su nombre era Reyes Balcázar, recordó. Trabaja en ser millonario, dijo Aldea. La calefacción caldeaba la cabina desde hacía un rato. Ese no es un trabajo, hija. Eso significa que alguien tiene mucho dinero. Recién habían pasado la muralla. Faltaba un rato para llegar a Saltillo, otro más para librar la ciudad y alcanzar el centro de Arteaga. La niña se quedó en silencio, viendo por la ventana la panorámica del desierto que apenas empezaba a resentir de veras los ratos de sol. Ok, es un empresario. ¿Qué empresa tiene? Hacen frascos y cosas de vidrio. De seguro no es suya, es de su familia, de sus papás, pues. Ah, entonces es un huevón a sueldo, con acceso a la cuenta bancaria ancestral. Uno de esos culeros que caen parados desde que nacen. Un cabrón que cuando se le para la reata aterriza en la grupa de Maribel Guardia. Solís no lo dijo. Se le fueron las cabras al monte con los diálogos que fantaseaba. Solía ocurrirle cuando necesitaba contestar y ser cabrón, chingarse a la gente idiota, que lo dejaran en paz o, como ahora, humillar a un tipo por sabrá el diablo qué pedos pendientes. Si ni parientes somos, lo mismo a mí me da. Bajó del carro, saludó con un movimiento de cabeza que consideró insuficiente, aun y cuando lo repitió varias veces. Extendió la mano y se acercó. ¿Quién tiene los huevos de llamarse así? ¿Trajiste las cosas de la niña? Solís se regresó. Abrió el maletero y sacó la maleta. Aldea se quedó parada frente a la puerta de la casa sin decir nada. El padre sintió un dolor en el pecho, una punzada indescifrable. Con toda probabilidad le pesaba ya la desconexión entre él y su hija. La primera Navidad que no pasarían juntos, la primera piñata que no alzaría él cada vez que la niña arremetiera con el palo, las primeras luces de bengala que brillarían en su nostalgia y no en la pequeña manita de Aldea, a la que había que cuidar de la salvaje combustión del magnesio. El vacío que se instalaba en su pecho no encontraba la única de sus raíces en esa nostalgia anticipada. Se trataba también de entender que las desconexiones cercaban la infancia de su hija. ¿Por qué está mi mamá aquí? Debía preguntarse Aldea. ¿Qué hago yo en este lugar? ¿Por qué este señor aparece en todos lados? ¿Qué pasa con mi papá que no quiere estar conmigo? Descubrir la soledad, anidar desde ahora y por los siglos en la inconexión del mundo. ¿Te tomas algo, Solís? Preguntó Reyes, pasándole la mano por la espalda, empujándolo apenas un poco hacia el interior de la casa, quitándole con delicadeza la maleta
y llamando a un hombre trajeado para que la metiera a la casa. Jules, ¿le lleva su equipaje a la invitada? No te molestes, no es molestia, ven, mano. Viv, ¿llevas a la niña a su cuarto? La madre cargó a la hija y aguardó un segundo antes de entrar a la casa. Un aironazo helado vino del fondo de la plaza e hizo traquetear las puertas. Reyes sintió el frío que le subía por las pantorrillas. Se obligó a sonreír como si sus dientes tuvieran la capacidad de entibiar su cuerpo. Las montañas lucían nevadas e inalcanzables. Tiró la mirada hacia lo alto y la recogió como un sedal de pesca al terreno bajo. Desde la banqueta de la casona de los Balcázar se alcanzaba a distinguir la nieve sobre los pinos, primero los árboles abarrotados en la cima, luego el bosque frugal, las formas individuales de sus copas triangulares en el descenso. Más abajo, los colores de la tierra, ocres, verdes, algo parecido a luz posada y sucia, ilusión de distancia vencida, vértigo, el vértigo y la dulzura del frío que descendía de las alturas a besarlos a todos. Solís se sintió como un pordiosero negándose a ser invitado por la realeza a compartir sus viandas. Un honor propio de la época y el ánimo colectivo. No soy digno, me abruma tu amabilidad, me cagan tú y tu lana, me das hueva. Te acepto un whisky. Viviana, exhija de Rasputín, de Medusa, del Anticristo, miró al padre de su hija. Qué bueno que ya no más tomas cubas libres, celebró. Bien, vamos a dejar nuestra lectura aquí. Ojalá que la disfruten y nos vemos en el próximo video. Gracias.